Bienvenidos son todos a la clase número 19 del curso Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo, ayer, hoy y para siempre. Hoy continuamos con los mensajes de Jesús a las iglesias de Asia Menor. Ya hemos aprendido sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y hoy veremos el mensaje a Filadelfia. Este mensaje lo encontramos registrado en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Filadelfia estaba a unas 30 millas al este de Sardis, en lo que se conocía en aquel tiempo como la carretera imperial hacia la Odisea. Esta ciudad estaba en la frontera entre Lidia, donde se hablaba griego, y Frigia, que era considerada bárbara. Filadelfia, junto con Sardis y otras 10 ciudades, sufrieron graves daños en el gran terremoto de Lidia en el año 17 después de Cristo. Aunque Sardis fue la más afectada, Filadelfia experimentó réplicas durante varios años. Estrabón, el geógrafo del primer siglo, dijo que la ciudad estaba siempre sujeta a terremotos. Los constantes terremotos fueron tan inquietantes que muchos habitantes abandonaron la ciudad para buscar un lugar más seguro en el campo. Sin embargo, Filadelfia, a pesar de ser inestable, superó a muchas de sus rivales más fuertes. Mientras que Éfeso, Esmirna y la Odisea ahora están en ruinas, Filadelfia todavía existe como la pequeña y soleada ciudad turca de Alessegir, conocida por sus uvas. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 lee así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién era el ángel de la iglesia en Filadelfia? Nadie lo sabe con certeza, pero podría haber sido el respetado Demetrio que se menciona en Tercera de Juan capítulo 1, verso 12. Si es así, probablemente fue ordenado por Juan mismo. ¿Cuál es el significado del nombre Filadelfia? Amor fraternal. La ciudad fue nombrada en honor a su fundador Átalo II Filadelfo. Eso sucedió por allá en el año 220 al 138 antes de Cristo, y él era el rey de Pérgamo. Átalo era el hermano menor y heredero del campeón del pergamino Eumenes II. Átalo recibió el apodo de Filadelfo debido al amor y a la lealtad que mostró a su hermano mayor. ¿Quién es santo y verdadero? Bueno, Jesús, quien es la misma definición de santidad y verdad. Jesús no es simplemente Señor, sino el Señor. De la misma manera, no es meramente santo y verdadero. Él es el santo y el verdadero, y en un mundo marcado por el pecado y la muerte, Jesús es la perfección personificada. Él es la sustancia en lugar de la sombra. Él es la verdad por la cual todas las otras verdades se tienen que medir. ¿Por qué Jesús entonces se llama a sí mismo santo? Porque se está dirigiendo a una iglesia que en su mayoría está compuesta por judíos. Aunque había comunidades judías en cada una de las 7 ciudades, en Filadelfia, en Sardis y en la Odisea, esas comunidades eran grandes y estaban bien establecidas. Cuando el evangelio llegó a Filadelfia, se predicó en la sinagoga y los primeros conversos fueron judíos. Por lo tanto, esta iglesia era en gran parte judía y conocía bien el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado a menudo el Santo de Israel y el Dios de la verdad. Al llamarse santo y verdadero, Jesús entonces se está revelando de una manera especialmente relevante para los judíos, diciendo: yo soy la revelación santa y verdadera del Dios santo y verdadero. Cuando Jesús comenzó su ministerio, los judíos no estaban seguros de quién era. Sin embargo, algunos reconocieron que él era el Mesías prometido y dijeron: tú eres
el santo de Dios, como se registra en Juan capítulo 6, verso 69. Así que Jesús está ¿qué? Está reafirmando esa afirmación de que yo soy el santo de Dios. Verso 7. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es esta llave? La llave de David es otra referencia del Antiguo Testamento que habría sido muy familiar para los oyentes judíos. Esta llave, que abría la puerta del palacio del rey Ezequías, fue tomada de un mayordomo llamado Sebna y puesta sobre el hombro de un siervo fiel llamado Eliaquim, según se registra en Isaías capítulo 22, versos 15 al 22. Eliaquim decidía quién podía ver al rey y quién no. Lo que él abre, nadie lo puede cerrar, y lo que él cierra, nadie lo puede abrir. Isaías 22, 22. De manera similar, Jesús tiene las llaves del reino de Dios y nadie puede venir al Padre excepto a través de él, como lo dice en Juan capítulo 14, verso 6. Sin embargo, Jesús no es un simple portero, ya que la llave sobre el hombro también simboliza autoridad. Isaías capítulo 9, verso 6. Así que Jesús es el hijo de David que se sienta en el trono de David y lleva la llave de David. Por lo tanto, todas las riquezas y recursos celestiales están a su disposición. ¿Cuál es el significado entonces de esta introducción? Bueno, las personas religiosas siempre han intentado controlar el acceso al reino de Dios, pero Jesús, el portador de la llave de David, decide quién es el que puede entrar. La transferencia de la llave del infiel Sebna a Eliaquim refleja también la caída de Israel en desgracia. Sebna, cuyo nombre significa vigor, perdió la llave a manos de Eliaquim, cuyo nombre significa resucitado de Dios. Sebna representa a los judíos religiosos que servían con el vigor de su fuerza, pero que cerraban la puerta al reino de los cielos. Ustedes mismos no entran, le dijo Jesús a los escribas y a los fariseos, pero tampoco ellos dejaban entrar a nadie. Mateo capítulo 23, verso 13. En contraste, Eliaquim representa al Mesías resucitado, que abre puertas e invita a todos a entrar. En Filadelfia, los judíos religiosos de la sinagoga dificultaban que las personas se volvieran a Dios. Ellos eran un obstáculo al evangelio y se estaban también oponiendo a los creyentes. Y Jesús quería que la iglesia supiera que Él es el que tiene la llave y que nadie puede cerrar una puerta que Él abra. Verso 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La observación de Jesús sobre los creyentes de Filadelfia, cuando la leemos dentro de su contexto, es generalmente positiva. Es una de las 2 iglesias de las 7 a las que Jesús no acusa de mala conducta. La otra iglesia, como ya vimos anteriormente, es Esmirna. Esto no significa que los creyentes en Filadelfia fueron perfectos en su fidelidad, sino que no había ninguna falta importante que Jesús considerara necesario señalar. Él conocía sus obras, al igual que conoce nuestras obras y las motivaciones detrás de ellas. Al parecer, las obras de los creyentes en Filadelfia eran hechas en Dios, como dice Juan 3:21, y motivadas por su gracia, según 2 de Corintios, capítulo 9, verso 8. ¿Qué es la puerta abierta? La puerta abierta habla de una oportunidad para predicar el evangelio. Escuche bien, habla de una oportunidad para predicar el evangelio. Cuando Pablo fue a Troas, descubrió que el Señor le había abierto una puerta. 2 de Corintios capítulo 2, verso 12. Y dice, y se quedó en Éfeso
porque se había abierto una gran puerta para el trabajo efectivo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. Una puerta abierta es lo que tienes cuando las personas responden al Evangelio y vienen a Jesús. El apóstol Pablo anhelaba puertas abiertas y él también tenía una costumbre hermosa, y es que él pedía la oración por esas puertas abiertas. Colosenses capítulo 4, verso 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Saludos, aquí contigo Tommy Moya. ¿Quieres seguir profundizando en la palabra? En la comunidad virtual Transformados en Cristo accedes a cursos, clases en vivo, guías y una comunidad que te edifica. Usa el código Apocalipsis 30 y entra gratis por 30 días. Cuando te inscribas, se te pedirá una tarjeta, pero no se te cobrará nada si cancelas antes del mes. Entra hoy a transformadosencristo.com y sigue creciendo con nosotros. Si hubiera estado vivo Pablo y hubiera escuchado que había una puerta abierta en Filadelfia, yo creo que se hubiera ido allí de inmediato a predicar. ¿Quién abre la puerta? Bueno, el texto nos indica inmediatamente que nosotros no somos quien abrimos la puerta. Note bien, Hechos capítulo 14, verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. El Señor, el que tiene la llave, abre puertas para su evangelio, y muchas veces esas puertas Él las abre en los lugares menos esperados. Filadelfia era una ciudad propensa a terremotos, pero también tenía judíos hostiles. No sería nuestra primera elección para evangelizar si sabemos que allí continuamente la tierra está temblando, pero no solamente eso, que hay una resistencia brutal de estos judíos religiosos que estaban resistiendo el avance del evangelio, pero también abiertamente estaban también persiguiendo a los creyentes. Sin embargo, esta ciudad estaba lista también para el evangelio, estaba llena de frutos fáciles de alcanzar. Note bien, aunque tienes poca fuerza, le dice el Señor, una iglesia con poca fuerza es una iglesia pequeña, una iglesia que pudiéramos llamarle en un sentido humano, una iglesia débil. Los creyentes en Filadelfia no eran nada especial, carecían de los recursos de otras iglesias que otras iglesias tenían, como por ejemplo la de la Odisea, y no tenían aquella reputación que, como vimos en el estudio de la iglesia de Sardis, esa iglesia tenía. Pero la debilidad no es una barrera para Dios. El hecho de que una congregación sea pequeña no significa que no puede ser poderosamente usada. De hecho, es lo contrario. Es una ventaja, porque Dios elige las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Primera de Corintios capítulo 1, verso 27. Los religiosos estaban haciendo todo lo posible para acabar con el cristianismo en aquella región, pero los pocos creyentes en Filadelfia permanecieron fieles. No tenían mucho poder, era cierto, ni tampoco tenían mucha influencia política. Probablemente era una congregación pequeña que confiaba en que la fuerza de Cristo se manifestaría en su debilidad, como dijo Pablo en 2 de Corintios 12, 9. Hoy en día, la religión mira con desdén a una pequeña congregación de creyentes que se enfoca solamente en la suficiencia de Jesucristo en sus vidas. Por eso es que el cristianismo contemporáneo en muchas ocasiones con lo que está fascinado es con los números, cuánta gente se congrega, cuán famoso es su pastor, cuán grande es el edificio donde ellos celebran sus reuniones, cuál es el presupuesto anual,
cómo son las facilidades, cómo son las actividades que hace, cuán pomposas son las actividades que se hacen en la congregación. La religiosidad tiene esa característica de estar midiendo, de estar comparando. De hecho, en muchos contextos a una congregación pequeña se le considera como fracasados, con poco poder o que tienen muy poco impacto en la sociedad. Pero si han entrado por la puerta de la persona y obra de Jesucristo al reino de Dios, entonces nadie puede expulsarlos a pesar de las expectativas mundanas que tiene la religiosidad. Si el Señor es el que te llamó pastor, si el Señor es el que te llamó pastora, si la congregación quizás tiene 10, 15, 20, 25, 30, 50 personas, 75 personas, 100 personas, y la iglesia de 2 cuadras más abajo tiene 5, 6, 7 mil personas, 1000 personas, 700 personas, eso no significa que aquella iglesia es más poderosa que esta, porque en el reino no se mide la congregación por la cantidad de sillas que estén llenas, sino por la fidelidad que se muestra al que los llama. Por eso es que Jesús aparece en este escenario de las iglesias de Asia Menor a supervisar, a revisar, a ver qué es lo que está sucediendo en esas congregaciones y descubre la cantidad de deficiencias, aunque muchas eran numerosas, como ya hemos visto, muchas tenían mucho dinero, tenían recursos, tenían personas importantes, pero fueron halladas faltas delante del Señor. Imagínese a unas pocas millas que estaban los energéticos efesios, los que siempre estaban haciendo cosas en la congregación. Un poquito más abajo también estaban los de la Odisea. Estos eran los pomposos, los que tenían recursos, como vamos a ver en la próxima clase. Y luego tenían también alrededor, cerquita por allí, a los de Sardis, que se consideraban vivos, pero como ya vivos estaban muertos. Por lo tanto, esto era un contexto para que esa congregación se sintiera tentada a descartarse a ella misma, a pensar que porque eran una iglesia pequeña era insignificante. Pero Filadelfia en realidad era donde estaba la acción. Jesús le había dado a esta pequeña congregación una puerta abierta que nadie podía cerrar. Qué maravillosa promesa, mis amados hermanos y hermanas, mis amados estudiantes. Qué hermoso estímulo para aquellos de nosotros que pensamos que no tenemos nada que ofrecer. Puede que en tu congregación estés luchando de semana a semana con el dinero que se necesita para pagar los recursos, las facilidades. Quizás no tienes una reputación de una iglesia de influencia, quizás personas importantes según el mundo no visitan tu congregación, quizás no tienes los recursos para hacer grandes cosas, las conexiones, quizás no tienes las personas con la educación que te pudieran ayudar para hacer cosas que marquen esa región, ni quizás se te presentan muchas oportunidades. Pero escucha bien eso, no te subestimes, porque mientras tengas al Señor, tú tienes todo lo que jamás vas a necesitar. Puede que no tengas mucha fuerza, pero el Señor con la llave te ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Verso 8, la segunda parte dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo ellos habían guardado su palabra? Bueno, creyeron en Jesús y tomaron en serio su palabra. Lo que hacía especiales a los de Filadelfia era esto. Eran creyentes que estaban convencidos de que el Señor es bueno y Él es digno de confianza. Y esta es la única pista sobre el reconocimiento que Jesús le hace. No se registra nada más. Busquen esa carta a los creyentes de Filadelfia y no vas a encontrar 7 pasos para el éxito, las 12 estrategias para el alcance de la ciudad. No,
Ellos simplemente creyeron en el Señor y eso marcó la diferencia. La pregunta que debemos entonces hacernos es, ¿por qué? No es por qué tenían una puerta abierta en realidad, sino por qué algunas de las otras iglesias no eran fructíferas. Y la respuesta es que estaban cautivas por la incredulidad. Ponían poco valor en la gracia de Dios. La incredulidad de los efesios era evidente en la forma en que trabajaban hasta el cansancio excesivo. La incredulidad de los de Sardis estaba en su negativa a recibir el evangelio. La incredulidad de los laodicenses estaba en su jactancia de que no necesitaban nada de Dios. La incredulidad, mis amados, toma muchas formas y extrañamente ni siquiera los creyentes son inmunes a sus efectos sutiles. Siempre que las promesas de Dios son descartadas o dudadas, el resultado es la esterilidad. Sin Él no podemos hacer nada. Jesús lo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Note cómo Él dice, y no han negado mi nombre. Los creyentes de Filadelfia habían soportado algún tipo de prueba. Y muy probablemente, como lo vimos en la clase anterior, tenía que ver también con la maldición de los de Minín. Habían sido desafiados también a renunciar al nombre del Señor, quizás bajo la amenaza de ser expulsados de la sinagoga porque se habían negado a hacerlo. Los efesios perseveraron por amor a su nombre, como lo vimos en Apocalipsis 2:3. Los de Pérgamo se aferraron al nombre, Apocalipsis 2:13, y los de Filadelfia no negaron su nombre, Apocalipsis capítulo 3, verso 8. El elemento común en las tres iglesias fue la oposición de los falsos apóstoles en Éfeso, la hostilidad romana en Pérgamo y la opresión religiosa en Filadelfia. Jesús le dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En Filadelfia había una gran sinagoga judía, pero el Señor resucitado le llama sinagoga de Satanás. Esto es similar a cuando Jesús les dice a los líderes judíos que afirmaron ser hijos de Abraham. Él le dice en Juan 8:44, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Los judíos de Filadelfia habían estado allí durante 300 años. Esto no es poca cosa, ¿eh? 3 siglos. Una comunidad inmensa de judíos estuvieron en Filadelfia durante 300 años. Por lo tanto, era una comunidad establecida, pero era una comunidad también muy influyente dentro de la ciudad. En contraste, la iglesia de Filadelfia era nueva y era pequeña. Toda la evidencia nos dice que la gran y poderosa sinagoga estaba entonces persiguiendo y acosando a la pequeña iglesia de Filadelfia. Los judíos religiosos estaban también intimidando a los judíos creyentes. Cuando Jesús se refiere a la sinagoga de Satanás, no está hablando de los judíos en general, de los cuales había algunos en la iglesia. Él estaba hablando de los judíos religiosos que despreciaban a los creyentes judíos y los consideraban entonces traidores y enemigos de Dios. Y en nombre de su religiosidad, entonces estaban incitando a los romanos a acosar y a perseguir a los seguidores de Cristo. Esto ya se había visto en Hechos capítulo 17, versículos 5 al 8. Los religiosos judíos en Filadelfia afirmaban que ellos eran judíos, pero Jesús dice
que no lo eran. Noten bien. ¿Por qué? Porque raza, religión o herencia no constituyen a un verdadero judío a los ojos de Dios. Esto es importante, mis queridos estudiantes, y preste atención a esto porque esto es clave para entender este verso. Raza, religión o herencia no constituyen a un verdadero judío a los ojos de Dios. La palabra judío significa para alabanza de Dios. El pueblo israelita del Antiguo Testamento fue escogido para ser la representación del pueblo de Dios que funcionaría para alabanza de la gloria de Dios. Ellos no funcionaron de manera fiel, por lo tanto, no sirvieron como una representación adecuada del pueblo de Dios en Cristo Jesús, la comunidad de creyentes. Ellos más bien renunciaron a esa elección como judíos, como Israel, como el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Los judíos raciales, religiosos y nacionalistas que llevan un pasaporte israelí ya no son verdaderos judíos a los ojos de Dios. Escuche bien esto. Los judíos raciales, religiosos y nacionalistas que llevan un pasaporte israelí ya no son verdaderos judíos a los ojos de Dios. Pablo dice en Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo continúa diciendo que no todos los que descienden de Israel son Israel. Romanos capítulo 9, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que los que han nacido de nuevo ahora forman el Israel de Dios, como él dice en Gálatas capítulo 6, verso 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Los creyentes en Cristo son ahora los verdaderos judíos a los ojos de Dios. ¿Quién es? El pueblo de Dios espiritual, que debe ahora funcionar para la alabanza de la gloria de Dios, pero en Jesucristo. Cualquiera que afirme ser judío y no ha confesado a Cristo como Señor del universo y Salvador del mundo y de sí mismo, está diciendo una mentira. Jesús dijo que aquellos que iban a la sinagoga en Filadelfia y afirmaban ser judíos, en realidad no lo eran. Estaban mintiendo. Por supuesto, Jesús ya había dicho a los líderes judíos en una ocasión anterior que se identificaban con su padre el diablo, el cual es ¿qué? Mentiroso y padre de mentiras. Juan capítulo 8, verso 24. Por lo tanto, lo que está diciendo Jesús es que estas características de mentira, estas características de acosar, de perseguir, de afrontar, de resistir, son características antagónicas que no representan la iglesia del Señor. Por lo tanto, esto es una sinagoga de Satanás, que ese personaje antagónico que representa la maldad, representa el odio, representa ira, representa rechazo, resistencia. Y Jesús le está diciendo, estas características no son características que nacen de los hijos de Dios. El verso 9 dice, y haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Quiénes vendrán y se postrarán? Los judíos religiosos que habían estado atacando
a la congregación. ¿Los judíos religiosos realmente se postrarán ante la iglesia? Jesús está diciendo que los judíos hostiles llegarán a darse cuenta de que aquellos que componen la pequeña iglesia en aquel contexto de la iglesia en Filadelfia son verdaderamente el pueblo de Dios. Esto está en perfecta armonía con la profecía de Isaías cuando dijo: los hijos de los que te afligieron vendrán humillándose a ti. A ti aquí viene a ser el verdadero Israel, y todos los que te despreciaron se postrarán a los pies de tus pisadas y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Isaías capítulo 60, verso 14. Eventualmente, todos los hombres tendrán que reconocer que los creyentes en Cristo Jesús son el pueblo de Dios. De hecho, Pablo dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses capítulo 2, verso 10. Finalmente, todos los hombres sabrán que el Señor ha expresado su amor por nosotros en su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 es una declaración contundente del sentir del Señor por el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso cuando nosotros recibimos a Jesucristo por fe, nos convertimos en creyentes, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, verdaderos judíos, el Israel de Dios. Y si esto es así, Pablo entonces dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como él lo dice en Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. Los creyentes de Filadelfia comprendieron entonces la suficiencia y seguridad del amor de Dios, reconociendo que nadie podía cerrar la puerta de tal amor y eventualmente sería revelado para que todos vieran quiénes son realmente los amados de Dios, su pueblo, los creyentes en Cristo Jesús. Mientras tanto, por supuesto, los religiosos siempre van a decir que son ellos el pueblo de Dios. Y en realidad son congregaciones del adversario, el antagonista, porque toda religión es un intento de Satanás de oscurecer y obstruir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se disfrazan como ángel de luz, sus servidores se disfrazan como servidores de justicia cuando están llenos en realidad de maldad, como dice 2 de Corintios capítulo 11, versos 14 y 15. Por eso, mis queridos estudiantes, la religión es una falsa declaración de conexión con Dios que imita a la iglesia de Cristo. Verso número 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es la palabra de su perseverancia? Es la buena noticia de que Jesús ha preservado y vencido al mundo. Es la revelación de que debido a que Jesús lo ha hecho todo, ahora tú no tienes nada que demostrar. Note cómo dice: guardar su palabra. Esto sucedió en Apocalipsis 3:8. Guardaron sus obras. Apocalipsis 2:26. Apocalipsis 2:13 nos dice que también aquella iglesia guardó su fe. Y aquí se nos dice que guardaron la palabra de su perseverancia, que significa creer en Jesús y en su obra
consumada. Dos palabras claves allí: creer en Jesús y en su obra consumada. Versículo número 10. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo? El día del juicio, un día de sacudimiento. Para los de Filadelfia, la hora de la prueba les recordó los terremotos, les recordó las casas derrumbadas. Cuando Jesús dice que esa hora llegará a todo el mundo, podría usted imaginarse un temblor global y no estaría muy equivocado. Hebreos capítulo 12, verso 26 al 27 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Cuando Jesús regrese, todo será puesto a prueba. Aquellas cosas que están en contra de Cristo serán sacudidas, pero el creyente que ha sido probado y aprobado en Cristo permanecerá firme. La hora de la prueba o juicio es para el mundo, no es para la iglesia. Lo voy a repetir porque esto es importante. La hora de la prueba o juicio es para el mundo, no para la iglesia. Es para aquellos habitantes sobre la tierra, en contraste con los ciudadanos de un reino inconmovible. Apocalipsis 14 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Verso 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Viene Jesús pronto? No. Él viene rápidamente. Esto es importante y esto le va a ayudar a entender muchas cosas. Algunos creen que Cristo vino en juicio y destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Uno de los argumentos que se utilizan para para establecer esta enseñanza es la promesa que Jesús dijo de que Él vendría pronto y que esa generación no pasaría sin que Él viniera. Sin embargo, Jesús nunca dijo que Él vendría pronto. Él lo que dijo fue que Él vendría rápidamente. Mateo capítulo 7, verso 24 al 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando sea el día y la hora, Él vendría rápidamente. Esto es importante, mis queridos estudiantes, porque esto les va a aclarar muchas dudas. Rápidamente viene de una palabra que es taqui, que significa rápido o rápidamente. Allí se lo coloqué en su guía de estudio para que lo tengan como referencia. Por implicación, esta palabra puede significar pronto, por implicación, no es su significado, por su implicación. Pero no es la palabra que se usa para describir la venida del Señor. Taqui es el neutro de tacus, que significa rápido y se traduce entonces como rápidamente. Por lo tanto, cuando sea el día y la hora, Jesús vendría rápidamente. Verso 11, segunda parte. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que ellos tienen? Bueno, ya lo hemos visto también en otras congregaciones que ya hemos estudiado en este libro de Apocalipsis. Ellos tienen a Cristo. Los creyentes de Filadelfia son frecuentemente vistos como los mejores de las 7 iglesias, mientras que los de Tiatira
usualmente se consideran como los peores, donde más problemas habían. Sin embargo, Jesús les pide lo mismo a ambas congregaciones, a mantenerse firmes en Él, retengan lo que tienen. Y esto es significativo, sea cual sea el desafío que ellos estaban enfrentando o que tú y yo enfrentaremos, ya sean problemas externos o internos. Jesús es la respuesta. Él es tu esperanza. Él es tu ayuda. Él es tu guía. Ellos tenían todas las cosas en Cristo como las tenemos tú y yo, según 1 Corintios 3, 21 al 23. Jesús es la suma de todas las cosas espirituales, Efesios 1:10. Por lo tanto, se les estaba exhortando a que se aferraran a Cristo en fe, a mantener su profesión de fe, a aferrarse al nombre de Cristo. Al hacerlo, nadie podría quitarles esa corona de victoria imperecedera, que se habla en 1 Corintios 9:25, esa corona de justicia que el juez justo le daría en aquel día, y no solo a mí, dijo Pablo, sino también a todos los que aman su venida, como él dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Al igual que la corona de vida prometida a los creyentes en Esmirna, esta es la corona de la victoria. La palabra allí es Stefanos, que los creyentes esperan recibir en la celebración final de la victoria, cuando la victoria de Cristo se consuma para siempre. Verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Por qué una columna? Bueno, imagínense. Primero le dice que ellos eran pocos y una iglesia débil, no tenían fuerza. Eran débiles y propensos a caer, pero Jesús nos fortalece como los fortaleció a ellos como columnas. Se cree que los creyentes influyentes en el mundo religioso son las columnas en la iglesia. Pero la realidad es que en Cristo todos somos columnas. Todo es para la gloria del Señor. Nosotros permanecemos, nos aferramos y perseveramos por la gracia de Cristo en nosotros. Escuchen bien eso. Permanecemos, nos aferramos y perseveramos por la gracia de Cristo en nosotros. Cada uno de nosotros es un monumento de la gracia de Dios. ¿Qué es entonces el templo de Dios? El templo de Dios es el cuerpo de creyentes, la familia de la fe, la iglesia de Jesucristo. Una de las experiencias que tuve cuando estaba ahora en este viaje que hicimos por el Mediterráneo fue ver las columnas con las cuales se construían esos edificios de antaño. Es una cosa impresionante el tamaño, la altura, la amplitud, el grosor, el material de estas columnas era algo sorprendente. Jesús le está diciendo a gente que está familiarizada con todo ese tipo de construcción y de edificio que Él los iba a hacer columnas en el templo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. El Jesús de los evangelios dijo que Él levantaría un templo y lo edificaría. Él dijo que Él edificaría también una iglesia. Y aquí vemos cómo es que Él planifica esa edificación, convirtiendo a los creyentes en su nombre en columnas.
En el pasado, la presencia de Dios habitaba en un templo construido por el hombre, pero ahora el Señor mora en su iglesia. Efesios capítulo 2, verso 21 al 22. Y Pablo le dice a los corintios en el capítulo 3, verso 16 de su primera carta: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Noten, y nunca más saldrá de allí paz y seguridad. ¡Wow! Paz y seguridad le está diciendo el Señor aquí. Nunca más saldrá de allí. Filadelfia, que era conocida por sus frecuentes temblores y réplicas, cuando los edificios empezaban a temblar, los de Filadelfia salían corriendo al aire libre. Obvio, si usted ha estado en algún día en un terremoto, usted sabe cómo eso se siente. Yo estuve en una ocasión, estábamos en un entrenamiento misionero en Puebla, México, y la tierra comenzó a temblar. Estábamos en ese día, era nuestro único día libre de 7 días que teníamos, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, estudiando misiones. Y ese día estábamos libres y nos fuimos al castillo de San Cristóbal. Mis amados hermanos, aquello comenzó a temblar, la gente que estaba en el castillo empezó a gritar, salimos corriendo buscando lugar donde no tuviera techo. Y de hecho se dice que uno no debe de correr porque la tierra se inestabiliza, uno se cae y ahí es que las otras personas también pueden pasarle por encima a uno y entonces no muere del temblor, muere entonces de esa avalancha de personas que aplastan a otros. Yo tuve esa experiencia, eso es terrible, probablemente más de uno de ustedes también la han tenido. Imagínense estos creyentes de Filadelfia cuando empezaba a temblar. Ellos salían, los temblores eran tan comunes que vivir al aire libre casi se había convertido en una forma de vida en Filadelfia. Por eso cuando los temblores paraban, los habitantes de Filadelfia volvían a encontrar, cuando regresaban a sus hogares, sus casas agrietadas y dañadas. Los terremotos y las réplicas entonces tenían un alto costo en la salud mental de las personas. Sin embargo, aquí Jesús le dice, ya no saldrás más. Le está diciendo, estoy poniendo fin a tu ansiedad. Esto más bien era una palabra reconfortante para quienes estaban continuamente estresados. Jesús no le prometió detener los temblores. Jesús no promete tampoco a nosotros detener las cosas que sacuden nuestra vida. Él lo que ofrece es su palabra firme de ayudarnos a perseverar. Te haré una columna fuerte en el templo de mi Dios. Los que no tienen fe están inquietos, pero aquellos que están fundamentados en la roca eterna de los siglos encuentran paz en tiempos de conmoción. El verso 12, la tercera parte de ese verso dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuál es la importancia de estos 3 nombres? 3 palabras claves allí en su guía de estudio: favor, familia y propiedad. Las repito: favor, familia y propiedad. Primero, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. En el antiguo pacto, los sacerdotes ponían el nombre de Dios sobre los hijos de Israel cuando los bendecían. Números capítulo 6, verso 24 al 27. Cuando Jesús dice que Él escribiría el nombre de Dios sobre ellos, nos está marcando para ser bendecidos. Como hijos de Dios estamos marcados, estamos altamente favorecidos. Es lo que Pablo dice precisamente en la carta a los Efesios, que en Cristo Jesús estamos bendecidos con toda bendición espiritual. El nombre de Dios está escrito en nosotros. Segundo,
el nombre de la ciudad de mi Dios. Según los profetas, el nombre de la Nueva Jerusalén iba a ser Jehová Sama, que significa el Señor está allí. Ezequiel capítulo 48, verso 35. Las antiguas ciudades llevaban el nombre de emperadores que estaban distantes, pero la santa ciudad, que es la iglesia, es el lugar de morada del Señor. Por lo tanto, Él está allí, no está en otro lugar. Este nombre transmite que un sentido de familia, como dice Pablo en Gálatas 4:26, que la Jerusalén de arriba es nuestra madre. Y tercero, y mi nombre nuevo. Estar marcado con el nombre de Jesús significa que perteneces al Señor. Es un sentido de propiedad. Lleva su espíritu como sello de su propiedad y garantía de sus preciosas promesas. La pregunta sería, ¿cuál es el nuevo nombre de Jesús? Porque a través de la Escritura, particularmente el Nuevo Testamento, Jesús tiene muchos nombres, tiene muchos títulos y algunos de ellos son hasta misteriosos y desconocidos, como vamos a ver en Apocalipsis 19:12. Por lo tanto, ¿a qué nuevo nombre se refiere Jesús aquí? Y la respuesta está en el adjetivo nuevo. Jesús está hablando de un nuevo nombre o título que es nuevo para él, y ese nombre era Curios o Señor, es decir, el supremo sobre todas las cosas. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, era conocido como Jesús de Nazaret, pero después de ascender al cielo, se le dio un nuevo nombre, sobre todo nombre, y ese nombre es Señor. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. El día de Pentecostés, Pedro se levantó y predicó el nuevo nombre del Señor. Hechos capítulo 2, verso 22 al 36, nos dice allí: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y el verso 36 dice: sepa pues, note bien, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Noten, Pedro exhortó a sus oyentes a invocar el nombre del Señor para ser salvos. Hechos 2:21. En Asia, los creyentes se negaron a llamar Señor a nadie más que no fuera Jesús, el que había resucitado. Como los apóstoles y mártires del primer siglo, llevaron su nuevo nombre entonces con valentía, y Jesús los reconoce por eso. Versículo 8 de ese capítulo 3, como vimos anteriormente. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos escribían el nombre de Dios sobre los hijos de Israel al bendecirlos. Al sumo sacerdote del nuevo pacto, ahora el sumo sacerdote del nuevo pacto, escribe su nuevo nombre sobre nosotros, porque Él y solo Él tiene poder para salvar. ¿Qué pasa con todos estos nombres? Bueno, Jesús dijo a los de Pérgamo que los vencedores recibirían un nuevo nombre, pero a los de Filadelfia les dijo que recibirían 3 nuevos nombres. Esto como que suena una inflación de nombres. ¿Por qué los de Filadelfia recibieron tantos nombres? Porque les encantaban los nombres nuevos, los coleccionaban como estampillas. La historia nos dice que después que Filadelfia fue arrasada en el gran terremoto del año 17 después de Cristo, el emperador otorgó alivio fiscal a la ciudad para ayudar en la reconstrucción. Le ayudó al pueblo y en agradecimiento los de Filadelfia cambiaron el nombre de su ciudad a Neocasarea, que significa la ciudad
del joven César. Luego, 50 años después, cambiaron su nombre nuevamente a Flavia en honor al nombre de familia de emperador Vespasiano. Cambiaban de nombres como la gente cambia de ropa. Ninguna otra ciudad registrada en Asia Menor había hecho eso. Estos nuevos nombres no perduraron, pero claramente era una ciudad donde a los locales les gustaba identificarse con patriarcas poderosos. Jesús le dice, ¿le gustan los nuevos nombres? Les daré un nombre que superará todos los nombres. Les daré el nombre de mi Dios, que es más alto que cualquier otro nombre, alto en honor. Les daré el nombre de la ciudad de mi Dios, porque son ciudadanos del reino de los cielos. Pero hay más. También les daré mi nuevo nombre, lo cual significa que les daré a mí mismo, mi vida, mi identidad. Todo lo que soy es de ustedes. Los creyentes de Filadelfia, mis amados, que fueron llamados al principio que tenían poca fuerza, ahora están recibiendo todo lo que es y quien Cristo es. Ellos eran la iglesia más pequeña en Asia. Sin embargo, el Hijo de Dios le estaba hablando en un lenguaje que solo uno de Filadelfia podía apreciar. Al sumar esta promesa a la que se le hizo a los de Sardis, vemos un hermoso complemento. Primero, Jesús promete nunca borrar nuestros nombres de su libro y luego promete escribir su nombre en nosotros de 3 maneras diferentes. En otras palabras, mis queridos estudiantes, en Cristo estamos bien nombrados y cuidados. Para lograr esto, debemos entonces que seguir escuchando lo que dice el Espíritu. Necesitamos ser creyentes con discernimiento, obedientes. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sin esa comunión espiritual constante con Dios, no podemos experimentar. Está allí, es nuestro. Es una promesa directamente a la iglesia en Filadelfia y por extensión a todos los que están en Cristo. Pero si no tenemos una comunión espiritual constante con el Señor, no podremos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Los creyentes de Filadelfia fueron altamente favorecidos cuando reciben aquí 8 hermosas promesas. ¿Significa esto que eran más especiales que el resto de las congregaciones o que nosotros mismos hoy, 21 siglos después, removidos de esta historia? No, en absoluto. Las palabras de Cristo para ellos son para todas las iglesias. Por eso dice que escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero, ¿cómo es que las otras 6 iglesias nunca recibieron esas mismas promesas? Y la respuesta es porque no estaban listas. Los efesios se habían desviado. Los de Esmirna estaban en dificultades. Los de Pérgamo y Tiatira estaban en conflicto. Los de la Odisea eran tibios y los de Sardis estaban espiritualmente muertos. Las otras iglesias tenían problemas importantes que Jesús primero tenía que tratar con ellos. Los de Filadelfia eran distintos. Ellos recibían gracia directamente de la fuente. No obtuvieron más promesas por ser mejores o más merecedores, sino porque eran creyentes sinceros. Así que, mis hermanos, este mensaje para la iglesia de Filadelfia es importante. Es importante que le prestemos atención. ¿Cuál fue, en resumen, el mensaje de Cristo para esta iglesia en Filadelfia? Ustedes están haciendo las cosas bien. Todos piensan
que son una iglesia insignificante, pero olvidan que mi Padre escoge las cosas débiles del mundo para avergonzar a los sabios. Ustedes están yendo más allá de sus límites porque creen en mi evangelio. Están dando fruto porque están permaneciendo en mi amor. Están completamente convencidos de que Dios es bueno, y esta hostilidad que ustedes están experimentando, que viene de estos que se llaman judíos pero no lo son, ustedes están mostrando que son fieles porque están resistiendo, están guardando mi palabra de paciencia. Así que yo me voy a asegurar que ustedes estén bien, que ustedes sigan hacia adelante, que ustedes experimenten el favor de Dios con ustedes. No se rindan, no se rindan. Ustedes tienen una hermosa herencia y ustedes son vencedores. ¡Qué hermoso mensaje para esta iglesia! Pero ¿cuál es el mensaje para nosotros 21 siglos después? Que en la economía de la gracia el tamaño no importa. Así que no dejes que esas pocas gentes que tengas o que te consideren una pequeña iglesia en tu ciudad te detenga. No dejes que eso sea una limitante. Quizás eres un creyente sin renombre, sin reputación, sin plataforma. Quizás no tiene mucho de lo que hoy la gente le llama éxito, pero eso no debe ser una barrera, porque Dios no se limita por esas cosas que el mundo considera importante. Todo lo que necesitas es creer en que tu Padre Celestial es bueno y que Él tiene todas las cosas que tú necesitas en Cristo Jesús para ti. Tal vez hayas escuchado que el éxito es el resultado de perseverar y nunca rendirse. En este mundo eso puede ser cierto, pero en el reino se trata de mantener la palabra de su perseverancia. Jesús ha hecho ya lo que nosotros no podíamos hacer. Nuestra parte es cosechar lo que Él ya ha sembrado. Jesús es el que abre las puertas. Jesús es el que abre y te da las oportunidades. Nuestra responsabilidad es entrar por ellas, no es abrirla, no es tumbar puertas, no es estar insistiendo. Él tiene la llave y Él es el que abre esa puerta. Por lo tanto, no dejes que la intimidación te robe tu corona, porque Dios te ha dado una herencia y esa herencia está asegurada y garantizada en Cristo Jesús. Aquellos que encuentran la gracia de Dios a través de ti son tu corona también y tu alegría. Aférrate a Jesús y nadie te quitará tu corona. Mantente firme en la roca sólida e inconmovible de los siglos y serás un pilar en tiempos donde otros, por lo que están experimentando y las sacudidas en el mundo, se derrumban ante esa presión. Pero tú, sé diferente. Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mis queridos estudiantes, qué hermoso mensaje le da el Señor a una iglesia que necesitaba desesperadamente palabras reconfortantes, afirmantes, que los establecieron en la gracia y en el amor de Jesucristo. Esto concluye el mensaje a la iglesia de Filadelfia y en la próxima lección estaremos considerando el mensaje a la iglesia de la Odisea. No se lo pierda, será poderoso mensaje. Bueno, mis amados, nos vemos en la próxima lección. Bendecidos.